Bien, estamos aquí para realizar la sesión del viernes 7 de mayo de 2021. El día de hoy, luego de recordar las normas de convivencia de nuestra sesión virtual, vamos a enfatizar la competencia que desarrollaremos, que se explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Y el propósito de la sesión es que vamos a explicar la formación y composición del suelo y vamos a fundamentar las implicancias científicas y tecnológicas del uso de una agricultura ecológica. La semana anterior les había dado como avance los videos que van a ver hoy para desarrollar las preguntas de la ficha. En el primer video de 4 minutos, habían 3 preguntas: de qué trata el video, qué importancia tiene la microbiología del suelo, qué funciones cumple la materia orgánica en el suelo. Nos tocaría participar cada uno de nosotros interviniendo, contando de qué trata el video. Trata básicamente de, en sus inicios, la formación, cómo influye toda la materia, los microorganismos, cómo influyen en la descomposición de la materia para ir formando los diferentes suelos, y esto va a ir generándose con ayuda de los diferentes climas, diferentes ecosistemas, ¿no? Habla básicamente de cómo el hombre puede intervenir de manera negativa con la erosión del suelo, y frente a esto, una de las ciencias que estudia estos microorganismos que van a ayudar a descomponer son los microorganismos que están en la tierra. La ciencia es la microbiología del suelo. Muy aparte de la microbiología, que es una rama de la biología, que es el estudio de los microorganismos que se encuentran en el suelo, que van a ayudar a descomponer toda la materia orgánica, llámense bacterias, ¿no? Bacterias, hongos, son los que se encargan de descomponer todo el suelo para que vaya formándose de alguna manera nuevos suelos, nuevos espacios. Entonces, de una roca, por ejemplo, se va descomponiendo por erosión, por la lluvia, se va descomponiendo en partículas más pequeñas, y de lo que estaba en una altura determinada, pues va a ir bajando a lo largo de las laderas, formando las montañas, y va descomponiéndose hasta llegar al suelo, a la base, ¿no?, que es polvo. Eso es en el caso de un tipo de suelo, por ejemplo, rocoso, un suelo arenoso, o las dunas, que también son tipos de suelos arenosos, ¿no? Alguno de ustedes de repente ha visto por los deportes, ¿no?, lo que es las carreras en las dunas, lo que es el Dakar. Eso es un tipo de suelo, por ejemplo, un tipo de suelo arenoso, muy diferente a un suelo rocoso que está, por ejemplo, en las cordilleras o en los acantilados, ¿no?, que son suelos rocosos donde no se permite mucho las caminatas, y muy diferente también a los suelos humíferos o los suelos agrícolas, que es básicamente uno de los suelos en donde la microbiología y la materia orgánica, como dice aquí la pregunta C, la letra C, ¿qué funciones cumple la materia orgánica en el suelo? Es precisamente para formar este tipo de suelo agrícola o suelo humífero, ¿no? Entonces, la relación que hay entre la microbiología del suelo, que es el conjunto de microorganismos que ayuda a descomponer toda la materia orgánica, para que este suelo, la relación que existe entre este conjunto de microorganismos y la formación de los suelos, vendría a ser que los microorganismos ayudan a descomponer a este suelo para que pueda ser mejor aprovechado, ¿no? Y descompone la materia orgánica. ¿Cuándo hablamos de materia orgánica? Cuando hablamos de seres vivos, ¿no? Todo lo que proviene de los seres vivos, las hojas secas, animales en descomposición, alimentos en descomposición, todo lo que tenga el átomo de carbono, ¿no? Materia orgánica es todo aquello que tiene el átomo de carbono, que está formado por el átomo de carbono. Entonces hablamos de eso. Entonces, esta materia orgánica ayuda al suelo a ser productivo. Pero ¿qué pasa con la degradación que hace el hombre, ¿no? Hay una sobreexplotación, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí hay una degradación del suelo por la acción humana, es decir, y lo dice el video, ¿no? Creo que lo dice este video de acá, el sobrepastoreo, la
la superproducción, o sea, exigir al suelo agrícola más de lo debido. Por ejemplo, en las zonas andinas, cuando se trabaja, se cultivan los suelos, las personas rotan los cultivos, ¿no? Por ejemplo, un mes en una parcela hacen cultivo de rabanitos, y en la otra parcela hacen cultivos de espinaca, y en la otra parcela cultivo de lechugas. Entonces no todo el año en esas mismas parcelas se cultiva lo mismo, se tiene que rotar. ¿Por qué? Porque cada alimento quita nutrientes específicos del suelo. Entonces, para que estos suelos no se desgasten, se tiene que dejar descansar en principio al suelo, se le deja descansar un tiempo, y se cambia de cultivo. En el lugar donde habían sembrado rabanitos, por ejemplo, se puede sembrar lechugas, o en el lugar donde se habían sembrado las lechugas se puede sembrar las otras espinacas. Es decir, se tiene que rotar los cultivos porque el desgaste es diferente, ¿no? Pero ¿qué sucede con las personas que sobreproducen, explotan el suelo en la agricultura? O sea, siguen sembrando y no se preocupan de hacer un cultivo del suelo, un mantenimiento del suelo. Entonces ahí el suelo se va degradando, y como habrán escuchado en los videos, el suelo es un recurso no renovable. Habrán visto que 10 centímetros del suelo, no, eso lo dice el video, 10 centímetros del suelo, para que se forme 10 centímetros del suelo demora no sé cuántos millones de años. Entonces es importante que se tenga en cuenta esto, que las políticas públicas, ¿no?, los gobiernos, los gobiernos regionales, gobiernos nacionales, o las personas que están dedicadas a este tipo de políticas de conservación de los suelos, pues tengan en consideración esto, ¿no? Cómo pueden establecer que las personas pues cultiven de una manera adecuada, y de ahí que viene la agricultura ecológica, que es justamente una parte de la lectura que ustedes van a ver en la ficha, o que ya lo vieron en la ficha, ¿no? Ya les puse en la semana 9, está claro. Acá tienen una imagen también de la erosión del suelo, donde las raíces van a tomar acción aquí. Las raíces de los árboles, por ejemplo, como perforan el suelo, van perforando y lo van descomponiendo y lo van degradando y lo van desgastando, ¿no?, hasta el punto de que se pueda degradar, ¿no?, descomponer. Por eso es importante la conservación de las plantas, la conservación de los suelos, y sobre todo cuando hay una tala de árboles, como ven acá, ¿no?, es prácticamente una explotación del suelo, ¿no?, porque este tipo de plantas pues son utilizadas con otros fines, y se quita un poco la vegetación. Saben que la vegetación ayuda a la oxigenación del ambiente. Entonces aquí se está ocasionando doble efecto negativo. Tanto la erosión del suelo, se desgastan los suelos, se destruyen los suelos porque esto se desmorona, y por otro lado se está quitando la producción de oxígeno al ambiente. Y entonces, al desmoronarse los suelos, estos suelos absorben mayor cantidad de rayos solares y se calientan. Y este calentamiento pues genera un cambio de clima, ¿no? Ya no es el ambiente fresco de los árboles con el oxígeno y con los vientos, sino es un clima seco, árido, donde no crece nada y donde todos los animales mueren. Y me estaba olvidando también, ¿no?, así como hay una sobreexplotación en el momento del cultivo, también hay una sobreexplotación en el pastoreo. Ese es otro tipo también de explotación del suelo que hablan en el video, sobre el sobrepastoreo. Ahí se saca a los animales pues a pastar, y hay una destrucción ahí total de los cultivos. Y también vemos otra forma de contaminación, acá me faltó la I, contaminación, ¿no?, del suelo, en el caso de la quema de los residuos orgánicos y los residuos sólidos. Esto es contaminación del suelo y del aire, ¿no? Está prohibido totalmente quemar basura. Y también la eliminación de las pilas en el suelo, que es prácticamente una contaminación radiactiva, ¿no? Acá los elementos químicos pues se descomponen y caen al suelo, lo vuelven más ácido también, o más álcali de repente, pero no lo hacen apto para el cultivo de las plantas, ¿no? Todo esto, miren, acá las plantas están muertas aquí, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo el ser humano pues interviene en esta contaminación y en la degradación de los suelos.
La parte informativa que les va a corresponder a ustedes aquí llevar para poder desarrollar su ficha es esta, ¿no? La estructura o perfil del suelo, que se conocen como los horizontes del suelo, empezando desde el más interior, la roca madre, luego vienen unas piedras más, o unas rocas más menos grandes, digamos, porque las más pequeñas están por aquí al medio, menos grandes el horizonte C, donde hay piedras y rocas, el horizonte B, en donde ya podemos encontrar material inorgánico como arena, arcilla, ¿no? Un poco el cascajo, ¿no? Cal, y el horizonte A, que es el que está prácticamente formado por materia orgánica fina, con materiales orgánicos que son aptos para el cultivo, ¿no? Los jardines, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un corte transversal de un suelo, de un jardín, encontraríamos esto, ¿no? Encontraríamos roca madre al fondo, pero tendríamos que cavar muy al fondo, unos no sé cuántos metros, unos 6 metros, por lo menos 7 metros, un poco más o menos de repente, para encontrar el horizonte C o principios del horizonte C, ¿no? La roca madre está muy abajo, pero es la que se va dando de abajo hacia arriba el origen de los suelos, ¿no? La composición del suelo. Y también tenemos los tipos de suelo. Este es el que les decía yo de las dunas, ¿no? De los concursos o el deporte del Dakar, los concursos de carreras en automóviles, pero en dunas, los suelos arenosos. Tenemos los suelos arcillosos, donde predomina la arcilla, y tenemos los suelos pedregosos, donde predominan las piedras, y tenemos los suelos humíferos, en donde predominan el humus, que precisamente aquí hay una lectura que está copiada de la ficha de Aprendo en Casa. He copiado, no sé si me alcanzará tiempo para leerla, pero ustedes la leen ya que tienen la diapositiva. Es una situación de un joven de Lambayeque que dice que para poder afrontar la economía de su familia en la pandemia, se pregunta si pueden hacer un biohuerto en su casa, un biohuerto casero. Entonces, a partir de esta lectura que plantea este caso, ustedes, al igual que Gustavo, que es el joven que habla del biohuerto casero en casa, ¿qué otras actividades ustedes de emprendimiento podrían proponer? ¿No? Y básicamente se propone, van a ver en la ficha, la elaboración del compost o humus a partir de los residuos orgánicos que dejamos en casa. Y hablamos de las cáscaras de las mandarinas, de los plátanos, de las frutas, de las verduras, del huevo que contiene calcio. Y sobre esto yo los invitaría a intentar hacer digamos un diseño pequeño. Voy a buscar un video chiquito o darles alguna lectura sobre cómo se puede hacer en casa un compost a partir de los residuos orgánicos, no restos de huesos de animales, restos de huesos de pollo, no, eso no interviene aquí, solo aquí es cáscara de frutas, verduras, hojas secas. Acá ven ustedes la cáscara de la zanahoria, cáscara del frijolito, etcétera, y un poco de acerrín de repente, o de repente lo que se tajan los lápices de colores o lápices, entonces sí, restos en las macetas a veces hay el acerrín, entonces también se puede utilizar. Se echa por capas en una caja, puede ser una caja de cajón de frutas o un balde en desuso. Es decir, yo les invito a revisar la bibliografía, de repente les doy un video al respecto, para que ustedes puedan intentar hacer un pequeño diseño chiquito, inicial, de un pequeño compost en casa, ¿no? Que es una alternativa para poder evitar, para poder utilizar la materia orgánica que se elimina, ¿no? Y así eliminar menos cantidad de residuos orgánicos, ¿ya? Bien, entonces en un siguiente video chiquito les voy a explicar la ficha que van a recibir o que ya han recibido en la semana 9 en Classroom. Y esto es la sesión del día de hoy, que se complementa a los videos que ya les di la semana pasada, que ustedes ya estaban avanzando. Las mismas respuestas que ustedes han escrito para los videos en su cuaderno, lo copian en la ficha, en la parte correspondiente que a continuación les voy a presentar. ¿Ya? Listo, esto creo que es todo. Gracias.